Amael, tú lo dijiste, invitada de lujo, nuestra queridísima amiga Patricia Mangiafico, que nos va a hablar hoy sobre cumplimiento de contratos. Cumplimiento de contratos. A ver, amplíanos un poquito y bienvenida primero. Gracias a las dos. Bueno, una de las cosas que más controversia tiene a nivel laboral es el tema de los contratos. ¿Por qué? Primero vamos a definir qué es un contrato. Y un contrato no es más que un acuerdo, un convenio que se firma entre dos o más partes, donde hay un intercambio de servicios, de prestaciones, de algún tipo de labor a cambio de un bien común, porque tanto uno como el otro se benefician. Correcto. ¿Sí? Ese es un contrato. Muy bien. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Leer el bendito contrato de pe a pa. Aunque Usted sea 3 tiene, páginas. aunque sea una línea, aunque sean 17,000 líneas, usted debe, no solamente estamos hablando en este momento del contrato laboral, leer exactamente los derechos que usted tiene, más allá de conocer sus derechos como colaborador y sus deberes a cumplir. Ciertamente no en todos los contratos está todos los derechos que usted tiene como colaborador de una empresa. Para eso existe el Código de Trabajo. Correcto. Y ningún contrato laboral puede estar, por más reglamento interno que tenga, por encima de lo que establece la ley de contrato laboral. Que precisamente eso una vez fue lo que me dijo un abogado cuando estábamos revisando un contrato y me dice, el contrato laboral o el de la empresa X puede poner misa y tú lo puedes haber firmado, porque la mayoría de gente que está buscando un empleo y ya te presenta un contrato tal cual no se va a poner a discutir con el empleador sobre este contrato, pero si hay alguna diferencia, Lo que prevalece es la ley, lo que Así está es. en el Código de Trabajo. Así O sea es. que puede decir misa al contrato, pero si la ley así no lo establece, es nulo. Mira, O no se aplica. hay que establecer algo. De hecho, la empresa puede ser sancionada. Hay que establecer ok. algo. Hay dos tipos de contrato. Hay un contrato escrito y hay un contrato verbal. Hay empresas que no te hacen firmar contrato y lo hacen verbal pensando que se pueden librar de lo que establece el código. Ahora, un contrato verbal. un contrato verbal, Erika, tú y yo Es un acuerdo de es un caballeros. acuerdo verbal de caballeros. Pero no será también de esos que te dicen, bueno, esto es confidencial, una No. firmita sencillita. Es un contrato verbal donde yo te contrato, tú me contratas, tú me haces esto, yo te hago esto, pero eso no queda escrito. Ajá, ¿y qué El pasa con problema eso? de esto, más que para el colaborador, es para la empresa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que haya una discordancia de algo que se estableció verbalmente, esa empresa va a tener que responder y va a tener que probar que no le mandó a hacer X cosa que no estaba establecido verbalmente. Entonces, nunca se dejen llevar. Hay excepciones para hacer contratos verbales. Por ejemplo, en el campo de la agricultura. Por ejemplo, en la contratación de empleadas domésticas, aunque yo particularmente siempre les recomiendo a toda persona que contrate a una empleada doméstica hacerlo por escrito, tanto sus horas laborales, sus días de descanso, etcétera. Para evitar problemas, Sí, claro, ¿no? siempre lo que está por escrito te permite a ti cubrirte las espaldas, tanto al empleado colaborador como a la empresa que está ejecutando ese contrato. Ahora bien, cuando te hacen firmar un contrato, hay 3 copias. Hay un contrato que queda en la empresa, un contrato que obligatoriamente tiene que tener en sus manos ese colaborador y uno Para que el va Ministerio de al Trabajo. Ministerio de Trabajo. Ok. Eso es indispensable. Ahora bien, a veces nos cambian las reglas del juego. A medida cuando ya A medida que ya estás exacto. empleado. Pasa. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que ningún contrato que sea modificado puede ser modificado sin la aprobación de ese colaborador. Y esa adenda que tú puedes adjuntar a ese contrato previo tiene que estar firmado por todas las partes y llevarla igualmente al Ministerio de Trabajo, cumpliendo siempre con las normas que establece el Código Actual de Trabajo. Entonces, esto es muy importante. Hay muchos conflictos precisamente Ajá. en este formato, en los contratos. Muchísimos conflictos. Primero, establecer
Normalmente se hacen contratos como muy generales. Por ejemplo, las horas laborales. Si tu trabajo es diurno, o sea, en la mañana, tú tienes hasta 48 horas para trabajar en esa semana, con un promedio de más o menos 3 horas extra que puedes trabajar. Si tu trabajo es en la tarde, tus horas no deben exceder de 45 horas semanales. Mira. Y si tu trabajo es nocturno, no debe exceder de las 42 horas semanales. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un contrato establecido, ya firmado, está en todas partes, y viene entonces la mezcla del contrato verbal porque hubo un cambio? Exacto. Y te dicen, ¿sabes qué? Bueno, tú trabajas de 8 a 5, pero resulta que, bueno, no sé, algún tipo de relación, no sabemos, con tu jefe, lo que sea, y en el momento dices que no, tranquilo, o sea, tú me cumples con el trabajo, no sé qué, no tienes ningún problema, puede llegar 9, o sea, no pasa nada, pero no está establecido en el contrato. Sin embargo, verbalmente, como que ¿Qué está pesa? aprobado, o sea, ¿cómo Lo se que puede manejar eso? siempre va a pesar es lo que está por escrito. Independientemente de que lo siempre aprueben. va a pesar es lo que está por escrito. Los acuerdos verbales, sí, hay acuerdos verbales muy serios cuando las personas son muy serias y definitivamente se pueden cumplir. Por ejemplo, el tema de las vacaciones o el tema de un día libre o el tema de un permiso extraordinario, eso se puede establecer. Ahora, generalmente, y esto nos ocurre mucho, cuando se establece el salario, y es importante que la gente entienda el tema del salario ubicado en un contrato. El salario puede ser en dinero o en especie. Total. Sin embargo, todo aquel contrato que establezca que hay una parte en especie, esa especie, alimento, ropa, etcétera, debe ser del disfrute del colaborador. Jamás, por ejemplo, te di un celular para que trabajes, eso no forma parte de la especie en la que te estoy pagando. No, porque... Y aparte de eso, aunque haya una parte en especie, siempre debe haber el mínimo, el salario mínimo que acuerda la ley, que en este momento son $800, debe ser pagado en efectivo. O sea, debe ser pagado. Ok. Entonces esto es importante, porque muchas veces te dicen, mira, te voy a pagar, qué sé yo, esto en efectivo y lo otro te lo doy en vales de comida. Ajá. Vale, los vales de comida están bien, pero nunca puedes pagarme menos del salario mínimo actual en ese contrato. Por ejemplo, Claro. también no te pueden disminuir Nunca. el salario que acordaron una vez. Desde el Imaginémonos que tú formas parte de la gerencia ejecutiva y tus salarios son $1,000. Y resulta que a la empresa se le ocurrió poner a otro gerente ejecutivo en ese lugar y a ti te tienen que mover a la cocina. Pues te tienen que mover con el mismo salario. No te pueden Previo mover. acuerdo. Es decir, tú puedes rehusarte, ¿sí? Y tú puedes entonces llegar a un acuerdo en la finalización de ese contrato. Porque acordemos algo, un contrato se termina Es un cuando acuerdo. una de las dos partes no cumple con ese convenio, ¿ok? Entonces ahí lo que se hace es negociar. No te voto, no, o sea, no me deshago de ti, te puedo cambiar otro puesto. Pero si se a ti te mantiene conviene, igual. se mantiene el salario. El salario es lo único que no puede ser diferente y sobre todo tiene que ir acorde a tus habilidades. Es decir, si yo, Patricia, doy conferencias de nutrición y bienestar, por ejemplo, y me contrataron a una empresa, yo no puedo, ahora me dicen y que no, ahora te vas a ir al departamento de mantenimiento a montar unas lámparas y ser electricista. Sí, porque eso tú no es parte, o sea, tú no porque sabes no hacer forma parte de mis capacidades, de mis habilidades y por lo tanto a mí no me pueden trasladar Yo ahí. creo que mucha gente no entiende esa figura y no entiende que además el Código de Trabajo lo establece Así claramente es, así y que es. si usted como gerente o usted con un puesto importante decide denigrar a la persona porque simplemente o no te Sí, cae a bien bajarla de o posición. la Cualquier categoría, razón que pasa. A bajarla de posición. usted puede ser denunciada a través de Sí. la empresa. Se Puede va- ser se da denunciada a mucho. través porque se da mucho. Yo Se da conozco mucho. muchísimos casos. Así es. Por ejemplo, hay contratos que yo veo que firman dizque de 6 meses, de 3 o meses. te, Vamos para y te allá. vas con la figura de Vamos para allá. servicio profesional. ¿Cómo se maneja esto? Buenísima tu observación. Vamos a estar claros en algo. Si tienes menos de 3 meses en la empresa, Estás de prueba. estás a prueba y pueden prescindir de tus servicios sin ningún tipo de explicación. Exacto. ¿Sí? Si tienes menos de 2 años en esa empresa,
también pueden prescindir de tus servicios, sin embargo, ahí tienes derecho a tus prestaciones, a tu 13º correspondiente, a tus vacaciones proporcionales, todo. Y te pueden, aunque no haya causa justificada, pueden prescindir de tus servicios. Ahora, cuando tienes más de 2 años y no hay una causa justificada, entonces ahí comienza realmente lo que es una negociación o una renuncia o un acuerdo entre ambas partes. Hay un acuerdo, se te indemniza, etcétera. Bien, una cosa que preguntó Cuando ella. cuando las empresas son legales. Hay empresas que se dedican a hacer contratos a tiempo determinado para no tener que pagar alguna que otra prestación. Entonces, ¿qué pasa? La empresa te dice que tú tienes derecho a un contrato escrito por 6 meses. Siempre y cuando tu trabajo sea técnico, sea de algún tipo de servicio que es específico. Si tú tienes que extender ese contrato, es porque tú vas a recibir una capacitación diferente, una especificación diferente y el Código de Trabajo te permite extender 2 veces ese contrato temporal. ¿Por cuánto tiempo? 2 veces por 6 meses. 6 meses. Ok. Pero no puedes estar en ese titititiqui toda la vida, como más de una empresa hace, justamente para no tener que pagar algún tipo de prestación individual. Entonces, esa empresa solamente puede extender 2 veces ese contrato Eso no por se 6 cumple meses. realmente en muchas empresas. No es eso, es que la gente no sabe sus derechos. Y no La lo gente reclama, no lo reclama. absolutamente nada. Si Y usted- es importante. Si usted supiera sus Wow. derechos también, por ejemplo, si cambia tu figura de servicio profesional Ajá. a permanente. Ok, Si tú entraste te comprendo. 3 años atrás Te comprendo. y tuviste por servicios profesionales Te comprendo. 1 año, 2 Un años, año, ajá. te quieren cambiar ya a permanente en la empresa con ya todas las prestaciones y todo aquello, ¿se toma en consideración la fecha en que tú iniciaste No. en esa empresa o la fecha del De contrato? cero, de- la ese fecha momento. de cero. Fíjate, hay una diferencia entre un contrato De servicio indefinido profesional. que un contrato de servicio profesional. En el contrato que está definido y que tú formas parte de la planilla de esa empresa, tú tienes derecho al seguro social, tienes derecho a tu 13º, tienes derecho a vacaciones, tienes derecho a los bonos que pueda dar esa empresa, tienes muchos más derechos y beneficios a la póliza de seguro que puedan tener privada, paralelo a lo de la caja del seguro social. Y esos son todos unos beneficios que forman parte del colaborador de esa planilla. Ok. Ahora bien, cuando tú eres contratado como servicios profesionales, no tienes ninguno de esos beneficios, pero tienes otros beneficios. Por ejemplo, no respondes directamente a alguien, no tienes un jefe que te dice tienes que llegar a esta hora, sino que la persona establece en ese servicio profesional cuántas horas vas a trabajar en esa empresa y tú manejas tu tiempo de acuerdo a lo que a ti te convenga. Y que puedas cumplir con eso. Y que lo puedas pactado, ¿no? cumplir, Claro. pero no vas a gozar de ningún beneficio. Si de repente la empresa te dice, mira, Pati, ¿sabes qué? Te queremos contratar ahora y formar parte de la planilla. En el momento en el que entras a formar parte de la planilla es desde cero. Lo que era contratos por servicios profesionales se diluye, se termina ese convenio y se hace uno nuevo por tiempo, puede ser indefinido. Ahí ya le toca a la gente, Claro. ahí ya no entrarías ni siquiera en prueba, porque la persona por servicios profesionales no aceptaría, Claro, sería absurdo, sería absurdo, tener total. un contrato ya Pero por puede tiempo pasar. determinado. O sea, que en efecto uno Todo debe puede estar pasar. claro que si por lo menos se establece un contrato de servicios profesionales por 6 meses, ya la segunda vez que debes no se puede extender 2 veces más, como por No se decirlo puede así. extender a menos que la empresa que te vaya a capacitar en este nuevo tipo de trabajo que vayas a hacer es la que debe correr con todos los gastos. Ok. Por ejemplo, Sara, yo voy a querer que la próxima vez tú cocines con Amael, por ponerte un ejemplo. Ok. Pero tú no sabes nada de cortar cebolla, zanahoria, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces yo te voy a pagar a ti un curso Para que, para lo va que tú capacitando. aprendas Ok. y ese contrato va a durar 6 meses y lo puedo extender hasta 6 meses más si tú necesitas Y un poco después- más de especialización. Y Solo después- por esa razón. Solo por esas razones. Ok. Ahora, si después de eso yo digo, oye, ¿sabes qué? Sara me funcionó súper bien en la cocina, yo hago un contrato ya Permanente. Comprendo. para que tú puedas entonces trabajar. Oye, yo conozco en ese gente que sentido. tiene 15 años de servicio profesional. Es que, aguarda, Yo también he escuchado. yo por eso que tengo estaba contratos de preguntando, ¿viste? servicios profesionales porque a mí me conviene, porque de esa manera yo no tengo exclusividad con esa empresa y yo puedo trabajar para otras.
O sea, Pero eso es una mientras uno no haga un llamado, no hay ningún tipo de inconveniente. No, Entonces. Pero, Si tú eres una pero persona- tú, porque no, pero hay gente, y yo sé que ya tenemos que irnos, vamos a tener que hacer una segunda parte, Sí. pero hay gente que tiene un horario fijo, dependiendo de qué trabajo tenga, y está por servicios profesionales y tiene 10 años, 12 años, 15 años con el mismo, o sea, a la no hora de tiene terminar inconveniente. esta relación, ¿cómo no la hay maneja? ningún tipo. Lo que establece el contrato de servicios profesionales. No tienes derecho a Por 15, absolutamente aunque- a nada. Aunque que tengas sea- nada, te dicen claro. gracias por participar. La próxima vez nos vemos por Pero la calle. empresa no está haciendo algo ilegal. Para mantener un contrato por 15 años de servicio profesional. Si las dos partes están en de ese acuerdo. acuerdo, Ok, no ok. hay ningún problema porque Es un acuerdo mutuo. es una figura legal. Ok, El contrato entiendo, de servicio yo entiendo. profesional es una figura legal que establece y que está establecido en el Código de Trabajo y por lo tanto no es nada ilegal. Ok. O sea, las dos partes acuerdan que yo simplemente no voy a recibir ningún tipo de bonificación. No ni importa la extra, ni cantidad de nada, años, ni tiempo, ni nada. sino que simplemente voy a estar como servicio profesional. Claritas como el agua. Bueno, gracias. Bueno, Vamos a tener que hacer gracias segunda a ustedes. parte. Yo Segunda creo parte que de los sí, contratos. Quedaron muchas cosas pendientes, Así pero es. bueno, tendremos Vamos con la otro segunda martes parte de la para otra. eso. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Patricia, Patricia. siempre en bienestar laboral estábamos hablando del cumplimiento de los contratos.